públicos crecientes y muy preocupantes, pero, aquí los sabios le dirán luego, no son generalizados. Es decir, hay países que están superendeudados, España entre ellos, hay otros, como se decía, que no. Por tanto, no todos los países, o Irlanda, es decir, ha habido países que en la crisis han sido capaces de ajustarse el cinturón y otros que no. Por el medio, y esta es una cuestión que dejo a que la comenten nuestros colegas, se ha producido un fenómeno curioso. Se esperaba que con la aparición del euro iba a haber mucha disciplina monetaria, fiscal, y que los países europeos iban a ser serios con sus presupuestos. Pues eso resultó falso. El Banco Central Europeo se ha dedicado a sufragar como si fuéramos una Argentina grande todos los desmanes de los gobiernos, no todos, de los principales gobiernos europeos. Por tanto, cosa curiosa, un banco que nació para ser severo y serio, resulta que no lo es. A este análisis financiero se añade que la globalización, a mi juicio, había tenido tanto éxito que ya solamente se podía mantener, pero ya no se mantiene, sino una serie de circunstancias que luego se comentarán hace que descienda. La globalización es buena porque permite un libre intercambio que mejora los precios, la competitividad de las naciones y es beneficiosa para la economía mundial. Por otra parte, las mejoras de la productividad, yo he sido un evangelizador en España, y del crecimiento de la riqueza per cápita como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que haya alcanzado un cierto nivel de saturación. Es decir, ya las ganancias que venían siendo durante décadas extraordinarias ya comienzan a ser mucho más moderadas. Y por tanto, ese factor muy positivo pues comienza a no aportar tanta positividad a la economía, ¿no? Esto que estoy diciendo afecta a todos los países por igual, pero sin embargo todos los países no han tenido el mismo comportamiento. Por ejemplo, hay países como España que todavía no han alcanzado la renta per cápita que tenía antes de la crisis del COVID, y el resto sí, y hay otros que lo alcanzaron muy pronto. Es decir, que en esta crisis ha habido ganadores y perdedores. Hay países que han salido muy bien librados y otros que han salido mal librados. Por ejemplo, Irlanda salió mal librado de la primera crisis y luego ha hecho las cosas muy bien. Suecia tuvo una crisis a finales del siglo pasado muy grave y ha hecho las cosas muy bien, y otros, como España, pues hemos hecho las cosas mal. Así es que, hecho este planteamiento, pues dejo la palabra en primer lugar a Jesús Sánchez Quiñones para que trate de sintetizar la enorme cantidad de datos que maneja y que muchas veces vierte en los artículos que publica habitualmente en Expansión y que también vienen a cuento en nuestra página web, para que nos dé su visión sobre los temas que hemos posicionado, a los que él quiera. Adelante, Jesús. Estamos en tu casa. Muchas gracias, Jesús. Estáis todos en vuestra casa. Como en estas sesiones lo más interesante es el debate, yo lo que voy a intentar es en 20 minutos, no más, dar paso a José Luis, luego que es un gusto tenerle, que seguro que él va a corregir bastante las cosas que diga yo, pero para mí lo más relevante es intentar transmitir el mensaje que lo que ha pasado en los últimos 20 años no se parece en nada de lo que va a pasar en los próximos 10 años. Y para eso me parece relevante hacer un análisis de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Esto podría dar para horas, pero voy a sintetizar bastante. Primero, para entender de dónde venimos, hay que saber, todos lo sabemos, que venimos de décadas de globalización que tienen mucho que ver con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2000-2001, con todas las fuerzas deflacionistas que se generaron, que esto fue acompañado de bajadas de tipos de interés a nivel global y además con un apoyo permanente de los bancos centrales, sobre todo desde que se produjo la quiebra de Lehman. Y hay que recordar que la quiebra de Lehman se produce por un problema de deuda que se soluciona con más deuda y lleva a una situación en la que los bancos centrales al final lo que hacen es minusvalorar los riesgos,
matar los tipos de interés, y si el tipo de interés es el precio del riesgo y tú matas los tipos de interés, estás haciendo que el conjunto de la economía minusvalore absolutamente los riesgos. A esto se le añade, Bernanke, el que diga en el año 2010 que es importante que los bancos centrales generen efectos riqueza, es decir, que hagan que suban los activos financieros para que eso genere efectos riqueza en la población, eso genere más consumo, el más consumo genere mayor producción y se produzca un círculo virtuoso de la economía. Yo creo que aquí han pecado de endiosamiento los bancos centrales y ahora estamos empezando a pagar las consecuencias. Y luego llega la crisis del COVID y lo que se intenta solucionar es con más deuda. ¿Todo esto a qué ha llevado? Pues a que ha habido durante mucho tiempo unas facilidades enormes para endeudarse. El endeudamiento en un primer momento claramente estimula la economía, pero esto es como el endeudamiento en una familia. Si lo que destinas el endeudamiento para irse de vacaciones a Navidad, se lo pasarán fenomenal, pero luego tendrán que pagarlo. Si se dedica a que estudien los hijos y eso lo que hace es aumentar la productividad de la familia, pues sería bienvenido. Pero lamentablemente no todo el endeudamiento ha ido a enriquecer la economía. Se ha minusvalorado el riesgo y ha habido una complacencia bastante total. Por dar solo 4 cifras, desde que China entró en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, su nivel de exportaciones se ha multiplicado por 13,1 veces, mientras que en Estados Unidos en el mismo periodo apenas ha sido 2,3 veces. O sea, el papel de China es indiscutible. Esto es una foto que sacó The Economist en el año 2021 y lo que refleja es, en el año 2000, en azul aparecen los países que tienen como principal socio comercial a Estados Unidos en lugar de China y en rojo los que tienen a China en lugar de Estados Unidos. Bueno, yo creo que habla por sí solo este esquema, este dibujo, y lo que queda muy claro es que durante estas 2 décadas China consiguió convertirse en la fábrica del mundo a costes muy bajos. Esto tiene mucho que ver también con la población de China, con la urbanización de la población de China, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué efectos ha tenido la globalización en las grandes empresas? Pues si cogemos las empresas del Standard & Poor's, desde ese momento de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, sus beneficios se han multiplicado por 3. Porque hemos estado durante 2 décadas en que lo prioritario era maximizar el beneficio, reubicando las producciones donde hubiera un menor coste. Si cualquiera tiene un producto de Apple, lo puede sacar y ve que pone diseñado en California y ensamblado en China. Optimización de costes total, just in time, no hay que tener almacenes al mínimo posible, y eso, mientras todo ha funcionado de forma adecuada a nivel global, pues ha estado fantástico. Ahora ya no es así. Si a esto se le suma la caída de la inflación en los 80 y los 90, las presiones deflacionistas por la globalización, por la digitalización y la introducción de bancos centrales, pues estábamos en la economía perfecta. Y además, durante esta época sí que ha habido un incremento constante de la deuda apoyado por los bancos centrales. ¿Cuál es el problema? Que cuando la economía va recibiendo más y más deuda, lo que aporta esa deuda al crecimiento cada vez es menor. De hecho, si cogemos, por ejemplo, Estados Unidos desde el año 2009, por cada casi $5 de deuda, de incremento de deuda, el incremento del PIB solo ha sido de $1. O sea, al final está claro que este esquema de economía es insostenible, el que vayas a tener ese crecimiento a futuro. Y además es evidente que una parte relevante de ese crecimiento se ha debido a la deuda,
cuya tasa de crecimiento no se va a poder mantener a futuro. Y si esto lo ligamos con los mercados financieros o mercados de activos, se ve una correlación bastante elevada entre el volumen, en este caso es el Standard & Poor's, y la suma de los balances de los bancos centrales. Luego podemos entrar en más detalles si tenemos tiempo. A esto se suma el que los bancos centrales, que sí que hay que darles el mérito, que evitaron una depresión con la quiebra de Lehman, pero el hecho de que hayan estado durante años comprando el 100% de la deuda neta de los distintos países de la eurozona, y en el caso de España, que es el gráfico de la derecha, pues en el 2015 compraron el 119% de la deuda neta emitida, en el 2016 el 265%, en 2020 el 101%, el año pasado el 139%. Esto lo que quiere decir es que el Banco Central ha comprado toda la deuda neta que se emitía ese año, más parte del stock. Claro, con esto es lógico que cualquier gobierno, del color que sea, pues sus ansias de ajustar el déficit y de ajustar su gasto, pues hasta ahora haya sido bastante mejorable. Y esto además a lo que llevó, y estos son datos de hace apenas 15 meses, tipos de los bonos soberanos de los distintos países, iba a decir de la eurozona, pero está también Suiza, a 2 años, 5 años y 10 años. Y si nos da tiempo cuando acabemos y hablemos luego de la crisis bancaria, que no tiene nada que ver con la de Lehman, pues una causa fundamental es estos tipos de interés, que es una aberración histórica y seguro que se estudiará en los libros de historia. Pues esto solo se debe a la actuación de los bancos centrales, clarísimamente. ¿Y cuál ha sido el problema, sobre todo, para que aumenten los riesgos? Pues el mercado de renta fija, que al final es el más grande que hay, el que tiene, vamos a decir, el apartado supuestamente más seguro y de mayor volumen, es el de los gobiernos, o sea, el de la deuda pública de los distintos estados. Claro, cuando los bancos centrales se llevan esa barra, la más grande de todas, a una rentabilidad cero, pues hay muchos inversores institucionales y no institucionales, pero sobre todo institucionales, compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones, que necesitan tener rentabilidad. ¿Qué hacen? Se van al siguiente escalón que tenga un poquito más de riesgo. Los bonos de las compañías con grado de inversión. Como eso también lo compraban los bancos centrales y su tipo era cero también, pues se van al siguiente. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que con que se vaya una pequeña porción, el efecto en los precios en todos esos tipos de bonos ha sido descomunal. Hay que recordar que cuando se fue Draghi, pues lo que vino a decir es que los tipos no iban a volver a subir. Pues bueno, está claro que no tenía razón, y cuando empiezan a subir los tipos, pues este descenso de ir de un escalón a otro, pues se va en situación contraria, y por tanto, sobre todo las compañías que no tienen grado de inversión, pues van a tener ciertos problemas en financiarse, o al menos una subida de los tipos notable. En el año 2022, en Estados Unidos, la emisión de deuda de las empresas high yield, sin grado de inversión, se redujo un 80%. Es cierto que no hay un problema de vencimientos en el 2023, son 2024 y sobre todo 2025, pero desde luego que no va a haber la alegría que ha habido hasta ahora. ¿Esto de dónde venimos? ¿Dónde estamos? Pues con la inflación que todos conocemos, un repunte que hay que recordar que se inicia bastante antes de la guerra de Ucrania, cuando todos los responsables de bancos centrales y políticos, esto solo es transitorio y no hay que preocuparse, con una dependencia energética de Europa, que es un problema
que yo creo que eso casi requiere una sesión individual, aunque ya hemos tenido alguna de ellas, y lo que está claro es que la inflación es como la pasta de dientes que una vez que ha salido del tubo es difícil el volverla a meter dentro con un riesgo de desindustrialización. A esto se suma la transición energética en la que la gran perjudicada es Europa, en la que China y la India se ríen bastante, y de esto podríamos dedicar bastante tiempo también, y tenemos efectos como que BASF ha dicho que se traslada a China con inversiones de 10.000 millones con el perjuicio de Europa, y el efecto en las inversiones es que lo que se llamaba la put de la FED, o sea, es decir, el seguro de que la FED vaya a actuar cuando haya caídas de mercado, pues eso se ha acabado directamente. El tema del coste energético de Europa, aquí la verdad es que habría que hacer una reflexión, o las cabezas pensantes en Europa, cómo es posible que se haya reducido la producción de gas en Europa un 60% desde el año 2000 hasta ahora mismo. Y de hecho, en el año 2010, Europa producía más gas del que exportaba Rusia, no del que exportaba a Europa, sino del que exportaba en general. Y por simplificar, o sea, simplemente el tener una infraestructura que ya está hecha y se abre la llave y llega el gas, pues el coste de ese gas es sensiblemente más reducido que tenerlo que llevar en Estados Unidos a un puerto, licuarlo a menos 161 grados, llevarlo en un tanquero a un puerto de Europa, volverlo a gasificar y meterlo en el gasoducto. Conclusión, gas en Europa entre 4 y 7 veces el coste del gas en Estados Unidos. Y esto será así por bastante tiempo, porque me parece que no va a tener mucha solución. Efecto canales de impacto del coste energético. Sube el gas, como es el que marca el precio de la electricidad, sube la electricidad, sube la inflación, se pierde competitividad y desaceleración económica. Tema muy importante, y simplemente una pincelada, suele haber una confusión general entre consumo eléctrico y consumo energético. La electricidad es apenas el 20% del consumo energético, y cuando se habla de que van a sustituir las energías renovables, sustituirán en gran parte la electricidad, y a lo mejor parte del otro consumo energético se puede electrificar, pero que vamos a seguir necesitando fósiles durante muchísimo tiempo es una evidencia, y quien no lo quiera ver, pues desde luego que puede tener un problema, o podemos tener todos un problema en general. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia una cierta desglobalización, que se puede decir que es casi por regiones. Ahora veremos que el mundo no es tal y como nos lo transmiten los medios de comunicación. Sí que es claro que los bancos centrales ya han cerrado la barra libre, pero el bar tiene que seguir abierto para actuar en situaciones como las de la semana pasada, pero ya no va a ser dinero gratis y liquidez abundante a cualquier momento. Y esto, pues lo que se está traduciendo, pues es, ya lo vimos el año pasado, pérdidas muy notables en la renta fija. Para las empresas va a ser un problema tremendo el efecto expulsión de la financiación del sector público frente a la financiación del sector privado. Si se puede conseguir una letra del 3%, ¿cuánto tiene que pagar en un pagaré una empresa para financiarse al mismo plazo? Esto no quiere decir que vayan a desaparecer las empresas, sino que las empresas que no tengan ese grado de inversión van a tener más dificultad para financiarse, y además a costes más caros. Yo cuando vi esta foto o dibujo me pareció muy llamativo, porque en amarillo están los países que han puesto sanciones a Rusia y en gris los que no han puesto sanciones a Rusia. 52 países han puesto sanciones a Rusia y 143 no han puesto sanciones a Rusia. Cuando no existen sanciones secundarias, como en el caso de Irán, o sea, es decir,
cualquiera que comercie con Irán va a recibir sanciones de Estados Unidos. Ahora no, ahora se puede seguir negociando con Rusia. Hay determinados productos pues, que están vetados, pero Estados Unidos, por ejemplo, el 12% del uranio que importa lo sigue importando de Rusia y no hay ningún problema en absoluto. Y cuando se pone sanciones para determinados países, para determinados artículos a Rusia, pero no hay sanciones secundarias, lo único que se está haciendo es invitarles a triangular las operaciones, triangularlas pues, a través de Singapur, de India, de Turquía, y como el hombre intermediario, lo que me llaman el mediador, pues algo se dejará por el medio, ¿no? O sea, al final, desde luego, que políticamente queda muy bien, esto está muy bien que no haya periodistas, ¿no? Como políticamente queda muy bien esto de las sanciones, pero en la práctica es poner puertas al campo si no hay sanciones secundarias. Y luego lo que ha provocado las sanciones financieras a Rusia y expulsarle del SWIFT y congelarles y casi expropiarles sus inversiones en dólares y en euros que tenga depositados fuera, pues estos países en gris toman buena nota. Dicen, oye, que esto me puede pasar a mí. ¿Y qué están haciendo? Pues aunque esto sea temas que vayan a llevar mucho tiempo, se están organizando en distintas organizaciones que no son de ahora, sino que son de antes, y están empezando a hacer su propio comercio entre ellos, no en dólares, sino en otras monedas. Ahora mismo tiene además superávit por cuenta corriente récord China, Rusia y Arabia Saudita. Y ya no tienen la intención de reinvertir esos superávits en los bonos americanos. El comercio que están, los acuerdos que han llegado, por ejemplo, China con Arabia Saudita, de hacer el comercio entre ellos no en dólares, sino en yuanes, y el superávit que tenga Arabia Saudita, China se lo canjea por oro, pues no deja de ser una primera piedrecita para crearles ciertos problemas al dólar, aunque sea a medio plazo y no sea a corto plazo. Se está moviendo mucho el tema geopolítico y de reorganización de los países, vamos a decir, no occidentales, que pasan totalmente desapercibidos por los medios de comunicación europeos. La nueva ruta de la seda, 65 países, estos son temas que darían cada uno de ellos para una charla. Bueno, hay un tema que sí que es fundamental, y José Ramón sí que afortunadamente hay alguien que lo dice de forma muy insistente, y es que sin energía no hay crecimiento, y estas son estimaciones de Goldman Sachs. En lo que se espera de aumento de consumo energético de aquí al 2050 es prácticamente del 50%. Entonces, claro que hacen falta las renovables, pero todas las restantes también. Y aquella zona geográfica que ponga limitaciones a eso, lo que está haciendo es condenar absolutamente su futuro. Aquí tenéis simplemente un gráfico de cómo ha aumentado el balance de la Reserva Federal la semana pasada, y esto sí que es una imagen muy clara que los bancos centrales ahora se encuentran en una situación muy complicada porque su principal objetivo es el mantener la estabilidad de precios cercanos al 2%, pero también la estabilidad financiera. Y cuando hemos tenido los tipos cero negativos 10, 14 años, pues en cuanto suben los tipos de interés, como se han subido, se dice, bueno, es que se han subido mucho. Mira, es que los tipos de interés reales, descontada la inflación, siguen muy negativos, tremendamente negativos. Y al final, el principal objetivo de los bancos centrales es controlar la inflación. ¿Qué es lo que se les puede achacar a los bancos centrales? Pues que han arrastrado los pies para empezar a subir los tipos de interés, pues porque al final todo el mundo contento cuando la barra es barra libre. Ya lo decía algún ministro, que nadie quiere ser el que corte la música en mitad de la fiesta, ¿no?
Conclusiones, y ya acabo de dar el paso a José Luis. Las presiones inflacionistas son de largo plazo. O sea, yo no sé si la inflación va a ser el 4, el 5, el 6, el 3, pero la desglobalización supone mayores costes. O sea, todas las medidas que se está tomando incluso en Estados Unidos de incentivar a las empresas a repatriar las producciones, cuando se llevaron a Asia, es porque era más barato producir ahí. Por tanto, si te lo llevas a tu propia zona, pues va a ser más caro. El shock energético no se ha acabado en absoluto. Hemos tenido suerte con este invierno, pero después de este invierno viene el próximo invierno. La transición energética es un impuesto añadido sobre todo a Europa. Los costes ESG son una verdadera barbaridad y parece en Estados Unidos hay mucho más debate que en Europa, en el que la rentabilidad financiera no es una prioridad y simplemente por las barbaridades a las que se llega. El Silicon Valley Bank tenía un chief de ESG, pero no tenía un chief de riesgos, lo cual tiene bemoles, ¿no? El tema del proteccionismo, con lo que las medidas que se están tomando en Estados Unidos, claramente son inflacionistas. Los impuestos a plásticos, los impuestos al CO2 son inflacionistas, y los aranceles que ha puesto Europa para que los productos importados que generen CO2 pues puedan competir en igualdad de condiciones los fabricantes europeos, pues también son inflacionistas. O sea, desde luego que estas tendencias no son de 1 o 2 meses, sino son de bastantes años. Y por acabar, ya dejo a José Luis conclusiones económicas, pues que va a haber un largo periodo de inflación, que la digestión de la deuda va a llevar años, y además esa digestión de la deuda a lo que lleva es que el crecimiento pues va a ser bastante más suave en los próximos años. Los bancos centrales van a tener que actuar, pero van a tener que dar una de cal y una de arena, claramente. Va a haber menor crecimiento en el largo plazo, como decía, y los tipos de interés reales van a seguir negativos durante bastante tiempo. Cuando se dice que la inflación favorece a los endeudados, es una verdad a medias que suele ser la peor de las mentiras. Y eso es así, solo así, si el deudor aumenta sus ingresos a la velocidad de la inflación. Si no aumenta sus ingresos a la velocidad de la inflación, lo que tiene es un problema. Curiosamente, ¿cuál es el endeudado que aumenta sus ingresos a la velocidad de la inflación incluso más? Los estados. Por tanto, el principal, seguro que José Luis lo va a comentar, el principal beneficiado son los estados. Y lo que sí que es cierto es que estamos en una época de evolución tecnológica y que habrá, nosotros nos gusta mucho decirlo, la empresa en K. Hay empresas que estarán en el brazo de la K y otras empresas, incluso sectores enteros, que estarán en la pata de la K. Y la financiación empresarial pues será más complicada. Y no quiero extenderme más, y te dejo, José Luis, que me rebate. No, José Luis. Si esto les parece pesimista, ya verán lo que le voy a decir yo de España. No es una broma. Es muy complementario, porque yo veo estrictamente de la situación y perspectivas de la economía española, que es perfectamente complementario con lo que ha hecho Jesús, y además, milagrosamente hay bastante coincidencia. Hay un efecto ahí, sin embargo, que han mencionado. Se ha ido a Alemania, a China. Va a invertir 10.000 millones en China para poner las fábricas en China y cerrar las fábricas. ¿En Alemania los presidentes de gobierno permiten esto? Bueno, no es un país sigue pagando impuestos en Alemania porque la sede sigue en Alemania. Bueno. Bien, yo voy a hablar de la situación y perspectivas de la economía española. La situación, lo que está pasando. Cierre del 2002, que lo vamos a tener, lo que está pasando en estos primeros meses del año y lo que puede pasar en el resto del año. Lo que va a pasar, bueno, hay que ser más modesto, lo que puede pasar, lo que yo creo que puede pasar, la situación más allá del 2003.
pongamos 2004, tampoco horizontes tan dilatados como los que ha planteado Jesús. Bueno, yo no tengo gráficos porque afortunadamente he tenido tiempo para aprenderme la lección. Entonces, no uso el PowerPoint, eso es muy útil, la verdad. Pero en este caso, afortunadamente, en el caso de la economía española está todo bastante claro. Déjame que empiece con una distinción metodológica, por llamarlo así, que es muy importante para poder entender por qué, según el gobierno y muchos analistas económicos, cuidado, la situación de la economía española es muy buena o relativamente buena, y por qué la oposición, por supuesto, también para muchos analistas económicos, la situación de la economía española es muy mala o relativamente mala, y por qué los dos tienen razón, los dos grupos tienen razón. Bien, esta distinción es entre... hay muchos nombres, pero a mí me gusta llamarla el desarrollo superficial de la economía, no en el sentido despectivo de la palabra superficial, sino en el sentido estrictamente descriptivo. Lo más visible, o ponerle nombres, el crecimiento del Producto Interior Bruto, del empleo, del paro, la inflación, el desarrollo superficial de la economía y el desarrollo subterráneo de la economía, de nuevo sin imputarle ninguna connotación despectiva. Lo que se ve menos, o lo que se mueve menos, o lo que cuesta menos ver, cuáles son las variables que determinan este crecimiento subterráneo de la economía, que en el fondo es los fundamentos o los cimientos de la economía. Las variables fundamentales hay muchas, vamos a sintetizarlas: los movimientos de la deuda pública y privada, y una cosa que vamos a llamar productividad, que depende del marco institucional de la economía, de las leyes mercantiles, de las leyes que regulan el tamaño de las empresas, de las leyes laborales, de las leyes que regulan la creación y la destrucción de empleo, la asociación, la negociación colectiva, del marco de los mercados, de las mayores o menores intervenciones de los mercados, de la regulación de los mercados, de las cargas regulatorias que pesan sobre las empresas, sobre los individuos, sobre los procesos de intercambio. Bien, estas dos variables, deuda por un lado, pública y privada, productividad por otro. Puede ocurrir, de hecho ocurre con frecuencia, que haya disonancias entre el comportamiento superficial de la economía y el comportamiento subterráneo de la economía. Puede ocurrir que haya un avance importante de la economía a nivel superficial, que lo haya también a nivel subterráneo, y por el contrario, que la economía superficial avance, pero que los fundamentos, los cimientos de la economía se estén erosionando. A medio plazo siempre mandan los cimientos, siempre mandan los fundamentos. Si los fundamentos se erosionan mal, antes o después el crecimiento, por muy importante que sea, se va a hundir. Eso ocurrió en España en la segunda parte de los años 2000. La economía crecía espectacularmente y los cimientos estaban erosionando también espectacularmente, y al final, bueno, eso era inconsistente y por tanto, tengamos en cuenta esta distinción. Yo a veces cuando en otras conferencias que había más tiempo, ponía un modelito económico muy simple, donde había solo un output. El output es casas. Imagínense una economía que solo produce casas, y hay dos tipos de economía. Una, llamémoslo Turquía, produce casas pero sin cimientos, de forma que si hay un terremoto se hunden. Y otra, llamémoslo Japón, produce casas pero preparadas para los terremotos. Supongamos que las dos construyen casas al mismo ritmo, X% al año. Y crecería al mismo ritmo. Pero evidentemente, si hay una turbulencia, si hay un terremoto, una economía se hunde y la otra no. Los cimientos, los fundamentos son lo que determina al final el comportamiento de la economía. Bien. Déjenme que les diga y anticipo ya la conclusión que en España, desgraciadamente, los cimientos se han deteriorado en estos últimos 2, 3, 4 años. No es que antes fuera muy robusto, no lo era. Los cimientos de la economía española no dan para mucho. No dan para mucho. Pero daban para poco, pero es que ahora se han erosionado aún más. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Paso a la materia directamente. ¿Qué está pasando en la economía española? ¿Cuál ha sido el cierre del 2002 en la economía superficial? ¿Y qué está pasando en estos primeros meses del 2023? ¿He dicho 2002? Sí. Esto es algo,
Esto es un Freudian Lips. No, has acertado el número último. No, pero yo creo que estaba insinuando algo. Bueno, 2022 y 2023. El año 2022 la economía española, como saben, ha cerrado con un crecimiento del 5%, espectacular, el mismo ritmo de crecimiento que tuvo en el año 2021. Evidentemente, hay que recordar que la economía española se hundió estrepitosamente en el año 2020, cayó un 11%. De hecho, incluso después de 2 años creciendo al 5%, todavía estamos por debajo del nivel que teníamos en el año 2019, algo que no ocurre ya en ningún país de la Unión Europea. Pero el hecho es que la economía española tiene un comportamiento explosivo el año 2002, con este crecimiento del 5% del Producto Interior Bruto. Un poco peor en términos de empleo. El empleo no está creciendo como uno esperaría que debería crecer, teniendo en cuenta este crecimiento de la economía. Sobre todo no está creciendo el número de horas. Por ejemplo, en este primer trimestre lo normal es que recuperemos el nivel del PIB del año 2019. Hemos recuperado el nivel de empleo, puestos de trabajo, pero estamos muy por debajo del nivel de horas. Esto quiere decir que se están creando muchos empleos a un ritmo considerable, 4 o 5%, pero con un número de horas cada vez menor. Y la inflación pues ha tenido un aumento, Jesús nos lo decía, España, lógicamente, una sección espectacular, pasando pues, del 3% que tenía en el año 2021 al 8,4% en la media del 2022. El año se ha compuesto de 2 mitades, de forma que empezamos el año con una gran inercia de crecimiento del 21, un crecimiento espectacular, y en los últimos meses del año el crecimiento se ha ido desinflando. De manera que hemos cerrado el año, pues si empezamos creciendo pues al 6-7%, terminamos creciendo en torno al 1 y algo por ciento. Una caída del ritmo de crecimiento, pero un crecimiento todavía positivo, en contra de lo que muchos pensaban que la economía española, otras economías europeas, iban a entrar en recesión a final de año. No ha pasado. El crecimiento del último trimestre fue positivo. Y en lo que llevamos de año, el crecimiento también está siendo positivo, también en contra de muchas previsiones. La economía española ha empezado el año con un crecimiento positivo, sorprendente para muchos, no solo el caso de la economía española, sino también de la economía europea. Porque a diferencia de lo que se pensaba, bueno, el invierno ha sido muy benigno y ha habido un aumento espectacular de la eficiencia energética europea. Una mezcla de ahorro y de sustitución rápida e impensable cuando se hicieron los pronósticos de las fuentes de energía. Estos movimientos a corto plazo que nada contradicen lo que nos ha dicho Jesús. Estos son movimientos que han ocurrido en 6, 7, 8, 9 meses, o lo que se había previsto inicialmente que podía ocurrir. Por lo tanto, no contradicen los dramas, en efecto, de la dependencia energética de Europa y de las locuras que se están haciendo. Pero, insisto, volviendo a resumir esto, la economía española tiene un crecimiento muy débil, pero un crecimiento positivo, un crecimiento que en este momento pues, está siendo algo superior a la media de otros países europeos, en parte porque nuestra dependencia de los insumos energéticos más caros es menos elevada que la de otros países europeos, en parte porque hay un crecimiento muy intenso de las exportaciones, de servicios sobre todo, que pues a España le beneficia mucho más que a otros países, de la misma manera que el hundimiento de estas actividades le perjudicó en su día. La inflación es elevada, pero no tan elevada como el año pasado. En este momento el consenso de todos los economistas que hacen predicciones, ya saben que hay una publicación que las promedia todos los meses, pues es que podemos terminar el año con una inflación en promedio del 4 y algo, y cerrando a final de año por cerca del 4, no habrá mucha diferencia. El año pasado se la hubo, el año pasado el promedio fue casi 1,5 puntos, 2 puntos superior al cierre de fin de año. Este año, pues la idea es que el promedio pues, va a ser al 4 y pico y el cierre pues en torno al 4. Bueno, pongan 4, entre 4 y 4 y medio. La inflación se va a, si no hay cambios inesperados respecto a las previsiones, a hundir este mes de marzo. Por efectos de calendario, luego volverá a subir a final de año, pero estos son un poco los niveles de la inflación que se esperan.
La tasa de paro que el año pasado alcanzó un 12,9 en promedio, en el año 2022 cerramos con una tasa de paro del 12,9, después de 2 años al crecimiento del 5%, es increíble lo de este país con el paro. Este año 2023 repuntará, no mucho, pero repuntará. ¿Por qué? Con un crecimiento de la economía del 1,5, por poner el consenso. El gobierno piensa que va a ser el 2, no importa, no hay mucha diferencia. El empleo no va a crecer lo suficiente como para que la tasa de paro se reduzca, tampoco para que aumente mucho. Bueno, estas son un poco las previsiones, paso muy rápidamente por muchas otras cosas, para que no se me quede lo más importante por decir, que evidentemente es lo que concierne al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Y ahí vamos a los fundamentos, ahí vamos a la economía subterránea, ahí vamos al comportamiento de esas variables que en el fondo determinan antes o después lo que va a pasar en la economía de un país. La economía española, al igual que otras economías, pero en mayor medida que otras economías, consiguió superar la pandemia por una inyección masiva de deuda pública y por unas políticas monetarias muy expansivas. Es decir, las variables subterráneas, los cimientos, los fundamentos se han deteriorado considerablemente porque este crecimiento ha sido a costa del futuro. Cuando se emite deuda, uno se está comiendo futuro. Antes o después la deuda no hay que pagarla. La deuda nunca se paga. Cuidado, estaría bueno, por Dios. Menos la deuda pública, ni tampoco la deuda privada de una empresa seria. Pero hay que servirlas. Hay que pagar los tipos de interés. Y si pagan más, es decir, principal se paga admitiendo de lo principal, estaría bueno. Y claro, los intereses, llega un momento que se van a comer cosas que antes se dedicaban al consumo, a otro tipo de cosas. Bien, España, igual que todos los países europeos, pero más que cualquier otro, ha conseguido alcanzar más tarde que los demás el nivel del PIB del 2019, pero en todo caso, remontar la crisis gracias a una emisión masiva de deuda pública derivada de un aumento descomunal de los déficits públicos. España en el 19 ya era el país que tenía el déficit público estructural más alto de toda la Unión Monetaria. Yo no podría ir más lejos, pero vamos a lo que nos interesa. Más alto que el de Grecia. España era el único país que estaba en el procedimiento del déficit excesivo en el año 2019. El único país. Pero llega la crisis, anchas Castilla. España es el país que ha tenido el mayor déficit público estructural y nominal de todos los países de la Unión Monetaria en estos años. De manera que en España la deuda pública ha aumentado casi 20 puntos del PIB, desde el 95% del PIB en el año 2019 al 2013, con el que, 95% a 113%, con el que cierra el año 2022. Casi 20 puntos más que en cualquier otro país de la Unión Monetaria, debido, insisto, a los déficits públicos tan elevados que ha habido estos años. Y es muy preocupante que cerremos el año 2022 con un crecimiento del PIB del 5,5%, con un aumento medio de la inflación del 8,5% y un crecimiento de los ingresos públicos descomunal, que cierra el año con un 43% del PIB, 4 puntos por encima de lo que había el 19. Esto no ha pasado en ningún país de Europa. En ningún país de Europa, en estos años de crisis, ha crecido los ingresos públicos en proporción al PIB como en España. Y el 50% del crecimiento de los ingresos es la inflación. 50%. Y a pesar de esto, tenemos el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea en el año 2022, en términos estructurales. Y en términos nominales prácticamente el mayor. Esto es muy preocupante. Por si fuera poco, esto erosiona los cimientos, esto nos roba el crecimiento futuro. Por si fuera poco,
los fundamentos de la productividad se han deteriorado brutalmente por la contrarreforma laboral, por el aumento de los impuestos sobre las empresas, sobre las actividades más productivas, el aumento de las cotizaciones sociales, el aumento de los salarios mínimos, las intervenciones de todo tipo en mercados de bienes y servicios, en la vivienda, en la alimentación, en la energía. Así que si antes los fundamentos no nos iban a permitir crecer de forma sostenida mucho, ahora la situación es muy preocupante. ¿Qué va a pasar en el año 2024? Pues no irnos más allá. Bueno, el consenso ese que les mencionaba antes critica todo esto, habla de la mala situación de la economía española, pero apunta a un crecimiento del orden del 2%. Bueno, yo no me lo creo, yo creo que no todo es posible, ¿no? Hay dos milagros que harían posible que la economía española no se torciera en el año 2024, 2025, digamos, en los próximos 12, 18 meses. Hay dos milagros, solo dos milagros, a mi juicio, que pueden impedir que la economía española no va a ser un hundimiento intenso, no va a ser una hecatombe, pero yo creo que vamos a oscilar en torno a un crecimiento muy pobre, muy cercano al cero durante mucho tiempo. Fíjense que en este momento no la renta per cápita de hace 2 años, la renta per cápita del 2005, la Unión lleva estancada desde el 2005. Desde el 2005 la tasa de crecimiento media de la renta es cero. Entonces, vamos condenados a eso. Ha habido milagros que por lo menos podrían, durante, quién sabe, un par de años, darnos aire. El primero de ellos, que se acabara la guerra. Nadie lo piensa. Nadie lo piensa. Se acaba la guerra, en 2024 puede haber una sorpresa positiva. Yo creo que Sánchez no lo va a conseguir. Pero nunca se sabe. Este hombre es capaz de muchas cosas. A mí lo que me hablan es de una contraofensiva ucraniana, pero bien. Y la otra posibilidad, no sé si decirles que es un milagro menos probable que el primero. Yo creo menos probable que el primero. Que en España hubiera un gobierno reformista. Yo creo que esto es mucho más difícil. Yo creo que es más probable que se acabe la guerra. Gane quien gane las elecciones. Yo creo que eso es imposible, ¿no? Alguien que sea capaz de reforzar los cimientos de la economía, alguien que sea capaz de hacer esas reformas que podrían elevar el listón por alto. En resumen, yo creo que tenemos un problema de deuda pública, hay un giro de las políticas monetarias en todo el mundo, pero en Europa, que es lo que más nos concierne, en la zona del euro, esto va a seguir, los tipos de interés nunca van a volver al nivel que había antes. Lo normal es que la inflación ceda, no sé si llegará al objetivo de los bancos centrales en unos años, pero va a ceder. Este año la media es 4%, el año que viene la media puede ser un 3%, esto quiere decir que se van a hundir los ingresos públicos y el gasto va a aumentar descomunalmente por las medidas tomadas. Esto quiere decir que el déficit se nos va a ir de las manos. Las políticas monetarias funcionan rompiendo cosas, si no, no funcionan. El mundo es así, ¿no? Tienen que romper algo. Pensábamos que iban a romper el inmobiliario, las casas, empezó en Suecia, en Alemania, había síntomas en Estados Unidos, y bueno, pues rompen los bancos. Bueno, nos vamos. Las consecuencias son las mismas. Tienen que romper cosas hasta que hay una restricción crediticia. Y esa restricción crediticia termina por generar una recesión que puede ser leve, y eso hace que se reconfiguren otra vez todas las expectativas de crecimientos salariales, de precios, etc. Y han funcionado así toda la vida. Van a funcionar así. Van a funcionar así. Insisto, tenemos el milagro de la guerra, lo dejamos ahí. Tenemos el milagro del gobierno reformista, lo dejamos ahí, y vamos a la realidad. Lo normal es que las políticas monetarias hagan daño, y una de sus víctimas pues va a ser el que era
un beneficiario en los estados de la inflación, que son los estados, como decía Jesús, y los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que en lugar de aprovechar ese aumento descomunal, coyuntural, transitorio de sus ingresos para generar un superávit, se lo han gastado y dos huevos duros más, que decía Felipe González. Claro, eso no hay quien lo pague. Es una locura. Entonces, cuando ahora la inflación se empieza a reducir, los ingresos se van a desplomar. Y el gasto, este año llega el gasto de las pensiones. El gasto que está indiciado en la inflación pasada, tiene un par de años creciendo descomunal. Bueno, estamos en la antesala de la Semana Santa, así que es tiempo de esperar milagros. Esperemos milagros y cerramos con esto la sesión. No, vamos a ver.